Identidad, conversaciones sobre lo judío. Este es el programa que cada 15 días les ofrecemos aquí en Radio Sefarad de la mano de Toba Schwartzman. Toba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Masha? ¿Cómo estás? Bien, encantada de volver a empezar un programa contigo, y hago hincapié en esto de volver a empezar porque creo que es de lo que vamos a hablar, de esta capacidad del pueblo judío de volver a empezar. En esta ocasión estamos entrando en las celebraciones de Sukkot. Terminan con Simchat Torah, que es cuando se retoma la lectura de la Biblia, y es curioso, cada año se retoma esa lectura, cada año se buscan nuevas interpretaciones a lo que se llevan milenios leyendo e interpretando ya. Y no solo con esto, estoy pensando también, por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, donde cada año se cuenta cómo salimos de Egipto. ¿Qué nos pasa, Toba? Qué obsesivos que somos los judíos, ¿no? Y sí, digamos que si hay una posibilidad de pensar en por qué el judaísmo se transmitió hasta hoy, después de milenios, no hay duda de que la roca que sostiene esta transmisión de ideas, de pensamientos, de identificaciones, es el texto. Es el texto fundante del judaísmo, que es fundamentalmente el Tanaj, pero no solo él, el Talmud también. Entonces, yo diría, digamos que, como decía Freud, ¿no?, que todo judío llevó a la diáspora un edificio invisible, el edificio invisible del judaísmo, que fundamentalmente estaba formado por letras y palabras, letras en el sentido de lo que está escrito, la ley escrita, y lo oral, que en algún momento se escribió y que fue el Talmud. Y entonces este volver a empezar, como tú dijiste, en Simchat Torah, el texto bíblico, no es sin la lectura talmúdica. Es decir, hay un texto que es cualquiera puede ver una Biblia hebrea, y es un libro pequeño relativamente, gordito pero pequeño. Y el Talmud, si tú ves el Talmud, no hay muchos lugares donde verlo, son 6 enormes tomos. Quiere decir que todo lo que el Talmud dice acerca de este texto pequeño es mucho más que lo que el texto pequeño dice. Y había un amigo mío que decía que, bueno, que la primera página de internet que hubo en la historia es la página del Talmud. Y él lo explicaba así: en el medio del Talmud, en la página del Talmud, imagínate una frase bíblica remarcada en hebreo, como está, digamos, en la Biblia hebrea, y alrededor las ventanitas, los windows, las ventanitas de distintos comentarios acerca de esa frase, y también en distintas letras, y también en distintos, vamos a decir así, formas de decir, y también en distintas escrituras. Es como si tú abrieras ventanitas en la página de internet para ir buscando más acerca del texto primero. Y esta cuestión del texto primero, primigenio, que es el Tanaj, supone que ese texto dice todo, pero no lo dice todo. Y entonces vienen los sabios a meterse en el texto, a descifrar, dilucidar qué es lo que quiere decir el texto. Y retomo esta cuestión de un pueblo obsesivo, porque la obsesividad está dada no tanto por encontrar el error, sino que todo error de grafía, todo error de escritura, o todo error de por ejemplo, de tiempos de verbo, no se considera error. Se considera como que si así está escrito, alguna significación debe tener. Te doy un ejemplo.
En algún momento Dios le dice a Moisés, at, en vez de atá. Le dice en femenino, tú, pero en femenino. Por supuesto que uno diría, no, pero está mal escrito. En cambio, los sabios del Talmud no dicen que está mal escrito, dicen que está bien escrito y que esto debe tener un sentido. Y el sentido que le dan es que, bueno, en ese momento Moisés estaba con un alma femenina y Dios capta esto y le dice en forma femenina, tú. Como ves, uno puede llegar a tener una locura talmudística, y como muchos han entrado en esta locura talmudística de interpretar absolutamente todo. Pero lo que tiene el pueblo judío a través de su historia, digamos, escrita y oral, es que no es que se puede interpretar todo. Si no, andaríamos interpretando hasta lo que tú dices y lo que yo digo, sino que se circunscribe solo al texto. Es decir, las interpretaciones, las significaciones son solo para el texto, no para tu palabra. Tú ves aquí una relación en relación a lo escrito y también en relación a lo que los humanos escriben y dicen, que lo emparenta algo con el psicoanálisis. Es más, en algún momento hay una carta de Abraham, un amigo de Freud, que le dice a Freud, el espíritu talmúdico, el pensamiento talmúdico no nos puede abandonar súbitamente. Algo así como que en esta relación de qué significa lo que el otro dice o qué significa lo que el otro escribe, está sujeta a la interpretación. No es literal. El judaísmo, que incluye el Talmud y dentro del Talmud el Tanaj, ya no puede leer el Tanaj como si fuera un texto solo, lo tiene que leer con el Talmud, es decir, con la interpretación, con lo cual cambia absolutamente el texto. Es como si ese texto bíblico tuviera verdades a los que los hombres pueden llegar, pero llegan a través de la discusión, y esas discusiones luego se escriben. Y todas las interpretaciones son abiertas y son todas aceptadas. Es algo muy interesante ver cómo en el Talmud hay un sistema que se llama pilpul, algo así como ping pong, ¿sí? El juego del ping pong, donde tú dices, yo te contesto, tú dices, yo te contesto, y ¿sí? Pilpul también es hacer como entrar un elefante en la letra, ¿no? Pil. Esto es lo que hacían los sabios talmúdicos. Hacían entrar un elefante en una frase. Y es por eso que en Simchat Torah, cuando se vuelve a releer el texto, y como tú dijiste, no es una lectura áspera, no es una lectura fría, es una lectura que viene acompañada de toda la riqueza de las interpretaciones. Y por eso es Simchat Torah, ¿no? Es la alegría de la Torah. Es esa Torah que no es una mera repetición, aunque la repetición está dada por la lectura, sino la repetición de esta lógica de tratar de encontrar sentidos nuevos en un texto. Es un poco loco este pueblo. Desde luego, y evidentemente Freud solamente podía ser judío, por lo que dices, porque hasta en el Talmud, si hay un error, no es un error, es una especie de lapsus, que ¿no? Como el alma, lo del alma femenina de Moisés me
me ha llamado mucho la atención. Esto de alguna manera también plantea lo inabarcable de la palabra, ¿no? Desde el punto de vista del judaísmo, ya que digamos que la interpretación nunca tiene fin. Bueno, ese es vamos a decir, un problema a la vez que una oportunidad, ¿sí? Porque tú puedes dar significaciones infinitas, pero en algún momento esas significaciones infinitas, digamos, no permiten el anclaje con la realidad. Y entonces también el método talmúdico incluye que la significación es infinita, pero si la ley, digamos, tiene que ser aplicada, en algún momento se corta esa significación. ¿Y cómo se corta? Por la anuencia democrática, vamos a decir así, de los sabios. Es más, hay una Agadá, ahora voy a contar un poquito qué quiere decir la Agadá, y una Agadá muy graciosa y muy real, en donde Dios da una ley determinada y los sabios empiezan a discutir la ley, y este dice una cosa y el otro dice otra, y así sucesivamente, hasta que en algún momento Dios dice, bueno, yo di la ley, pero lo que decidan ustedes, esa es mi ley. Es decir, la anuencia del pueblo, vamos a decir así, en la figura de los sabios, es la que determina que la significación de la ley es esta y esta y esta. Es decir, la ley nunca es seca. Yo antes nombré la Agadá. Uno podría decir que la Simchat Torah, a pesar de que no se lee el Talmud, pero como ya he dicho antes, la lectura de la Torah está imbuida del Talmud, tiene como dos vertientes. Uno es la ley y otro es la leyenda, la Agadá. Es decir, la ilustración de la ley está dada por casos, y esos casos a su vez son relatos que le han pasado a personas concretas, a sabios o a gente que han conocido los sabios, en donde se aplica la ley. Y de alguna manera Bashevis Singer, en el tribunal de mi padre, creo que lo habré nombrado alguna vez, dice él acerca del tribunal en donde venían los judíos a su padre, que era el Rab del pueblo, a presentarle problemas con la ley, de significaciones justamente, donde Bashevis Singer dice que el padre aplicaba este principio de solo lo particular es justo y verdadero. Es decir, la ley está para todos, pero la significación de la ley es particular para cada uno. Con lo cual es un problema. Vamos a decir así, contempla al sujeto como tal. Y tú has nombrado algo antes que me interesa retomarlo, que es esto de el escrito con lapsus. Sí, los lapsus son interpretados, como en el psicoanálisis. Se consideran que no es un error, que son ventanitas por donde se filtra de alguna manera el deseo de la escritura, si hubiera algún deseo de aquel que escribe. Igual que en el psicoanálisis. Por eso cuando tú dices, bueno, Freud no podía ser más que judío, en todo caso las divergencias con el psicoanálisis, pero también las conjunciones con el psicoanálisis están muy presentes en esto del pensamiento talmúdico. Estaba acordándome, bueno, de probablemente una de las frases del Talmud más famosas, que es la de
un sueño perdón, ¿cómo es? Un sueño sin interpretar es como una carta sin abrir. Sí, una carta no leída es como un sueño no interpretado. Bueno, sí, más o menos lo mismo, y que realmente también efectivamente me lleva al psicoanálisis, ¿no? A la interpretación de los sueños de Freud concretamente. Sí. Pero imagino que más allá de la cuestión, lo interpretativo siempre es subjetivo. Y supongo que lo que se busca en la interpretación de la Torá o del Talmud o todo lo que se preste una interpretación de alguna manera es el encontrar una objetividad pese a la cuestión específica, ¿no? de lo judío y subjetivo por ello. ¿Hay una aspiración a lo objetivo o sin embargo se acepta lo subjetivo como algo innato y algo necesario? Por el método talmúdico, porque, digamos, no se puede interpretar de cualquier manera, sino que hay un método. En realidad hay varios, pero el más importante es el método que dice de lo objetivo, es decir, tú no le puedes hacer decir al texto una palabra que no dice. Es decir, el texto dice tal cosa, no puedes cambiar la palabra. Esto hace que ese texto de la Torá, de la Biblia, haya pasado de generación en generación tal cual estuvo en el momento de cerrar los libros, de que se armó el libro. Es decir, los errores se conservan, no puedes hacer nada por modificar, por eso la escritura de la Torá, el sofer, el escriba que escribe, es una de las profesiones más importantes dentro del judaísmo, porque tiene que traspasar el texto tal cual si quiere copiar una Torá. Y entonces el criterio de verdad cambia. No es lo mismo traducir la Torá que traducir el texto de Heródoto, porque traducir la Torá tienes que traducir el lapsus, lo cual es muy difícil porque se ha hecho en una lengua que no es la tuya. Y entonces hay un criterio objetivo que es no te puedes apartar del texto, y hay un criterio subjetivo que es muy interesante, porque ¿cómo se incluye lo subjetivo? En el Talmud, cada uno que interviene lo dice con nombre y apellido. Dijo Rabbi Akiva, dijo Rabbi Tarfón, dijo Rabbi Yoshua. Es decir, cada uno se hace cargo de por qué lo dice y quién lo dice. Es decir, tú no puedes decir en el Talmud se dijo, sino que tienes que ir con nombre y apellido. Y lo subjetivo después lo puedes encontrar en la vida de cada uno de estos sabios. Es importante saber que tal cosa la dijo Rabbi Akiva, pero era porque le pasó tal cosa. En ese sentido también, en relación al psicoanálisis, tú te haces responsable de lo que dices. Hablando de esto, hay una posición talmúdica que modifica de alguna manera la mirada sobre el texto, que es la siguiente, que es muy linda, que dice: tú te debes hacer responsable aún de la falta que no conoces que has cometido. Esto cuando tú le pisas a alguien el pie y le dices disculpa, cuando sin querer lo hiciste, pero de todos modos le pisaste. Disculpa, es decir, asumo que te he hecho algo, no importa si lo has hecho sin querer. Pero el Talmud le da la vuelta y dice no, hay responsabilidad en esto. No muchas culturas tienen la posibilidad
de tener un texto tan abierto y a la vez cerrado. Cerrado porque no se puede agregar nada más, pero abierto porque las generaciones posteriores han escrito sobre la explicación de la explicación, con lo cual te armas una biblioteca enorme de que tal persona dijo esto y tal persona dijo lo otro sobre lo que dijo tal persona y sobre lo que dijo tal persona. Tanto es así que en el Talmud aparece que Moisés, al cual se le fue dada la Torá, mira desde el futuro, ve su texto mismo, es decir, el de la Torá, y se espanta, porque dice, ¿cuándo yo he dicho esto? En realidad no lo ha dicho él, lo han dicho todas las generaciones posteriores, pero es como si lo hubiera dicho él. Es decir, es por aprecup, por retroacción, que el texto se enriquece con la palabra futura. Es muy raro la temporalidad de este texto. Precisamente te quería hablar de la temporalidad, por lo que estás comentando, retomar cada año la lectura de la Torá, este concepto de alguna manera de Moisés leyendo desde el futuro el presente o lo que para él sería el pasado, me hace plantearme el concepto del tiempo en el judaísmo, casi el concepto de historia. De alguna manera el tiempo cristiano es un tiempo lineal, que tiene un sentido, tiene una dirección. Estoy pensando que es el paraíso terrenal, ¿no? El paraíso en la tierra, la vuelta al paraíso en la tierra, de algún modo con la redención, con Cristo. Sin embargo, se me plantea una duda. El tiempo o la historia en el judaísmo, según lo que estás contando, me sugiere una especie de eterno retorno, ¿no? Aunque sea volver a un concepto nietzscheano, pero me da una impresión como de retornar siempre. No sé si es en espiral o es un círculo cerrado o es una mera impresión por mi parte. Sí, yo diría que es un retorno hacia un pasado, pero que proyecta futuro. Es decir, te voy a contar una pequeña anécdota que la he vivido personalmente, porque lo he escuchado. Cuando acá fue la explosión de la AMIA, es decir, cuando pusieron la bomba y explotó la central comunitaria de Buenos Aires, rápidamente al lugar del atentado vino el rabino Benjamú, que es el rabino de la comunidad argentina, y llorando y gritando decía, y ayer fue Tisha B'Av, y ayer fue Tisha B'Av. Tisha B'Av es una fecha en la cual se recuerda la destrucción del templo, y es una fecha donde se hace ayuno para los creyentes. Y entonces, y esto lo pasaba por televisión, quien no está en el mundo simbólico judío no puede entender esta temporalidad, que es qué tiene que ver que ayer fue la destrucción del templo con que explotó la AMIA. Es que ese ayer de la destrucción del templo remite a la destrucción de la AMIA y viceversa, con lo cual todo elemento del presente está leído desde el pasado, y la proyección al futuro también tiene que ver con leer el elemento del pasado que te proyecta al futuro. Tú preguntaste antes hacia dónde va esa lectura, qué es lo que busca, y yo diría que voy a contar una leyenda que a mí me gusta mucho para entender qué se busca. Bueno, se dice que un romano fue a preguntar a los sabios, pero qué encontraban en ese estudiar todo el tiempo, qué es lo que los judíos encontraban en estudiar todo el tiempo y dar interpretaciones. Y entonces los sabios le contestaron, el paraíso. Ah, pero está ahí el paraíso, le contestaban los romanos. Entonces los sabios los llevaron, metafóricamente, y le dijeron, bueno, ven con nosotros a nuestro paraíso.
Lo llevan a un paraíso, pero ese paraíso está lleno de piedras dejadas de lado, ruinas, un paisaje desolador, y hay un hombre sentado con un libro, con una sonrisa en el rostro, en el medio de ese paisaje desolador y árido. Y entonces le dicen: ¿ves ese hombre? Ese es Rabbi Akiva. Sí, bueno, pero ¿eso es el paraíso?, le dice el romano. Sí, está leyendo. ¿El paraíso cuál es? Que ahora comprende lo que lee. Es decir, ¿cuál es el paraíso para el judío que está en el mundo simbólico de la lectura? Comprender lo que se lee. No requiere un llegar a algún lugar, sí llegar a un lugar de entendimiento de la letra, y eso parece que es una satisfacción que han tenido la transmisión judía. Es por eso que hoy un hombre como Milner, Jean-Claude Milner, al cual le he nombrado varias veces, tiene un libro que se llama El judío de saber, donde él plantea ahí, tanto como en su otro libro, que el judaísmo se ha sostenido sobre la lectura y el estudio, y no para proyectar, digamos así, grandes imperios, sino para, de alguna manera, ser el pueblo del libro, ya que el libro, en tanto tal, es lo humano por excelencia. La escritura y la lectura es lo humano por excelencia. Entonces, en ese sentido, Milner dice, bueno, en este siglo, después del nazismo, se ha acabado el judío de saber. Recuperar esta cuestión de poder meterse en la letra y en el estudio, bueno, requiere un entrenamiento mental y una riqueza conceptual que, bueno, que lamentablemente se ha cortado. Pues con lo humano por excelencia, con la escritura y la lectura, con ello nos marchamos, Toba, se nos ha ido el tiempo. Como siempre me da mucha rabia, pero me parece que vamos a seguir hablando mucho de escritura, de lectura, porque efectivamente forma uno de los verdaderos pilares de esta identidad, ¿no? De esta identidad nuestra. Toba, como de costumbre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y la seguimos la próxima con este tema. Seguiremos con este tema, a ver si la próxima semana podemos. Señoras, señores, no nos falten.